Bhagavad Gita, capítulo 5, textos 27 y 28. Están muy relacionados los dos. Excluidos los contactos externos, con la vista clavada entre las cejas y ritmificada la inspiración y expiración del aliento en las ventanillas nasales, aquí estamos hablando de pranayama, con los sentidos, mente y discernimiento sin cesar, disciplinados en única querencia de liberación y extintos para siempre el deseo, el temor y la concupiscencia, queda verdaderamente libre el sabio. ¿Querías hablar de yoga? Aquí tenemos yoga. Y acá hay una explicación muy buena de mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, que dice: después de aplicar los antedichos principios de la liberación del Supremo en el Supremo, este instruye a Arjuna en relación con la manera en que uno puede llegar a esa posición mediante la práctica del misticismo o yoga conocido como Ashtanga Yoga. No confundir con el otro Ashtanga Yoga que se inventó en Dinamarca, que muchos practican, pero no tiene nada que ver con el Ashtanga Yoga de verdad de Patanjali, ¿no? El cual se puede dividir en 8 pasos, conocidos como Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. En el capítulo 6 se explica detalladamente el tema del yoga y al final del capítulo 5 dicho tema solo se explica de modo preliminar. Lo que hemos hecho en este momento es hacer una especie de acercamiento acerca de lo que es el principio del Ashtanga Yoga, y ya en el próximo capítulo, en el 6, ya lo vamos a desarrollar ampliamente y vamos a aprender a practicar yoga, tal como lo enseña Krishna Arjuna en Bhagavad Gita. Vamos a utilizar la respiración, la concentración en el ser, y nos vamos a establecer en el ser. Y vamos a ver realmente para qué sirve la meditación y para qué sirven las asanas, cuál es la finalidad de esta disciplina, que aparentemente es un ejercicio físico, pero en realidad lleva como fin poder establecerse en el ser, en la trascendencia. Jai. Hare Krishna. Namaste.